Buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que el Señor les siga bendiciendo. Otro domingo del cual nos encontramos a través de esta imagen y esperamos que pronto podamos encontrarnos como de costumbre en el salón para poder estar juntos, alabar y bendecir al Señor. Eh, Hace unos cuantos años hice un curso de oratoria. Y en aquel lugar, uno de los alumnos que estaba en ese lugar, hablando conmigo, me dijo que él había estudiado arquitectura 2 años, pero que abandonó y después hizo 1 año y medio de psicología, pero que abandonó y que ahora estaba a mitad de año de abogacía, pero se estaba dando cuenta de que su llamado era al pastorado, ¿no? Que él quería ser pastor, él sentía que él tenía que ser pastor. Cuando él me comentaba todo eso a mí, yo prestaba atención de lo que decía y, y le digo, ¿por qué querés ser pastor? Porque ser pastor es un llamado. Y él me dice, no, yo quiero ser pastor porque quiero ir a predicar a las naciones. Ah, bueno, le digo, pero no hace falta ser pastor para ir a predicar a las naciones. Y antes de ir a las naciones uno predica en la casa, uno comienza en la casa a predicar, a hablar del Señor. Sí, dice, pero yo quiero ir a las naciones. Y se había tatuado en las manos, según su teoría, perdón, en las muñecas, según la teoría de él, donde había sido clavado Jesús y se había hecho un tatuaje en el brazo que decía, Jesús es el Señor. Y yo le digo, ¿por qué te hiciste eso? Y esto me va a servir para predicar. La gente me pregunta y yo acá le contesto, dice, y entonces le hablo del Señor. Entiendo yo que él estaba un poco confundido y hoy quería hablarles un poquito del propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito que tenemos en la vida? ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo? Porque el tiempo se va y no vuelve y no se puede recuperar. Este muchacho había abandonado 3 carreras, ninguno lo tenía satisfecho. Y si hoy le preguntamos a algún joven que está comenzando a desarrollarse en la vida, ¿cuál es tu propósito? Quizás no pueda decir, bueno, es estudiar y trabajar, ese es un propósito. Pero eso no es un propósito porque es algo natural. O trabajamos o estudiamos. Eso no es un propósito. También podría decir alguien, bueno, me quiero casar y quiero tener hijos y prosperar. Claro, pero eso no es un propósito. Eso es una meta que alcanzar. Es una meta. También podría decir alguien, bueno, yo quiero viajar por el mundo, subirme a un transatlántico y viajar y conocer muchos lugares. Bueno, pero eso es un sueño, tampoco es un propósito. Quizás alguien pueda decirme, bueno, pero mi propósito es servir al Señor. No, y eso tampoco es un propósito porque eso hay que hacerlo. Aquel que conoce al Señor sirve al Señor. Los sueños, las metas que uno se propone en la vida son objetivos, pero no son propósitos. Y quizás podríamos nosotros tomar algunas de estas metas y convertirlas en propósito y tener un propósito equivocado en la vida. Y cuando llegamos a ese estado nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué hago? Se me terminó el propósito. Una persona sin objetivos y sin propósito es una persona que se estanca en la vida, que no se proyecta, que no madura, que no crece, una persona que todo le da lo mismo, no le da lo mismo estudiar o no estudiar. El trabajo, y tengo este trabajo de por vida y no voy a prosperar. Y una persona que no tiene ni objetivo ni propósito. Quizás otros puedan disfrazar de alguna manera el objetivo en propósito e ir sobre esa meta de la cual quedará frustrado porque de llegar al momento de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Aunque sea una carrera universitaria y demás,
Pero Dios ha creado todo con propósito. Todo fue creado con propósito. En el principio Adán y Eva fueron creados por Dios con un propósito y Dios los creó a ella y a él con un propósito sobre la tierra. Vamos a leer en Génesis capítulo 1 versículo 28 donde dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios le estaba dando el propósito de la vida. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ese propósito fue frustrado. Sabemos todos lo que pasó. El diablo habló a través de la víbora y le habló a Eva, y ese propósito que Dios había creado y le había puesto en el corazón, y ese mandato, ese propósito de Dios, fue quebrantado por Satanás. Y ese propósito quedó frustrado. Tener un propósito en la vida es el hilo conductor, es la energía, es lo que a uno se prepara toda la vida. Martin Luther King dijo: aquel quien no sabe por qué morir, no sabe para qué vivir. Y Jesús es el mejor ejemplo de un hombre con propósito. Desde niño Jesús sabía que él tenía un propósito, una misión que cumplir. Si leemos en Lucas, capítulo 19, 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar aquello que se había perdido, vino a salvar el propósito que el hombre había perdido. Jesús sabía desde niño que él tenía un propósito, como dije recién. En Lucas 2, 48 y 49, dice así: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre. Como es costumbre, en aquel tiempo iban a Jerusalén a las fiestas de los panes, de la levadura, y los padres José y María salían con toda la gente del pueblo caminando, volviendo, y se encontraron después de 2 días que no encontraban a Jesús. Y ellos, volviendo a ese lugar, a Jerusalén, volvió y le dijo, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían la palabra que le decía Jesús. Pero él sabía, él tenía en claro que desde niño tenía un propósito, que posteriormente sería, él declararía que él vino a salvar lo que se había perdido, el propósito. El título del mensaje de hoy está en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí Jesús, estando en el templo, se levanta, toma los rollos de los escritos y lee Isaías. Estos escritos no lo podía leer cualquiera. Este escrito estaba anunciando y declarando el Mesías que el pueblo judío estaba esperando durante tantos años. Jesús se levanta y lee. Lo leemos juntos. Lucas 2, 48 al 49. Perdón, Lucas 4, del 18 al 21. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y él, enrollando el libro, todos sorprendidos, paralizados, viéndolo a él, él le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí declara, Jesús comienza ese ministerio y lo declara, lo anuncia. Anuncia para qué estaba él entre nosotros, el propósito que él tenía. Lo primero que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto implica que el Espíritu de Dios estaba sobre él, comenzando un ministerio, preparándolo, capacitándolo para lo que tenía que hacer, la tarea, la misión que tenía que hacer. Podría enumerar un poco lo que el Señor leyó en ese momento. Él dijo dar buena noticia, dice, a los pobres. Y a veces podemos tener una confusión de pobreza económica, pero Jesús siempre habla de lo espiritual, de esa pobreza espiritual que hay en cada uno de la gente que no tiene a Dios. Es una pobreza interior. Es algo que la persona vive en un estado de tristeza, no de alegría, no de gozo como tendría que vivir. Esto vino a recuperar Jesús en cada uno de nosotros. Lo otro que puedo decir es que vino a dar la buena noticia a los pobres. Lo otro es sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí habla del corazón, el corazón quebrantado, quiere decir roto, molido, podríamos decir machacado, en mal estado de salud, ese corazón espiritual, el interior de la persona, aquella persona que está necesitando un consuelo, una palabra, un aliento, un abrazo, algo que le dé nuevamente vida a ese corazón espiritual, el alma. También dijo el Señor que Él venía a anunciar la libertad a todos, a los cautivos. Y aquí está hablando de aquellos que están cautivos con algún trauma, con algún episodio en su vida, un conflicto que han tenido en su vida y viven repitiendo ese episodio en su corazón, en el alma, en su mente, y viven esclavizados, están cautivos por episodios y cosas que le han pasado en la vida. Jesús vino a recuperar el propósito de cada uno de nosotros en la tierra. También dice que vino a dar vista a los ciegos. Y podríamos decir que Jesús hizo muchos milagros, muchos pudieron ver físicamente, pero Jesús estaba hablando aquí acerca de los ciegos espirituales, aquellos ciegos que no ven aún en la naturaleza el poder y la creación de Dios, mucho menos en ver o tratar de buscar a Dios íntimamente. Aquellos que ven sin poder, que tienen ojos y no ven la realidad de la vida. Aquellos que miran quizás un paisaje y dicen qué lindo y no piensan que es Dios el creador. Aquellos que son ciegos espirituales, que tienen una ceguera espiritual y por supuesto que no tienen fe para acercarse a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También el Señor habló de los oprimidos, los que están sometidos, aquellos que están en un lugar sometidos culturalmente, físicamente, presos en eso, aún en la religión. Él vino a cambiar una condición de vida a cada uno de nosotros. Jesús no vino a lavarnos el cerebro, sino vino a darnos luz en nuestra mente espiritual para que podamos vivir una vida plena con propósito. También el Señor habló del año agradable que Él venía a anunciar. Y esto implica el año de alguna manera de gracia y de jubileo que había en ese tiempo, de dar libertad a la esclavitud, a recuperar lo que se había perdido.
esto que uno anhelaba o ha tenido en su vida, recuperarlo, familias, hijos, aquellos que se han ido, discusiones, problemas familiares. ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene un propósito espiritual, se ha encontrado con el Señor? Podríamos decir que una chica, por ejemplo, que tiene el propósito de Dios en su vida, no se cautiva por un chico lindo, o por la economía, o por lo que tiene ese chico. Ella sabe lo que ella tiene, el valor que ella tiene para Dios, que ella vale la sangre de Cristo, que el propósito primero en su vida, lo vamos a ver, es agradar a Dios. Un muchacho podríamos preguntarle lo mismo y ver cuál es el propósito. Un muchacho, un joven que tiene un propósito en su vida también no se cautiva por una belleza o por una economía. Él sabe que vale la muerte de Cristo en su vida. Tiene a Dios en su corazón y hay un propósito primario en todas las demás cosas. Casarse, tener hijos, prosperar, viajar y demás, está bien, son objetivos terrenales y Dios se agrada de eso. Pero hay un propósito espiritual que tiene que haber en cada uno de nosotros y eso es vivir el reino de Dios en la tierra. Y todo lo demás es añadidura, porque a Dios le agrada que podamos prosperar, tener un auto, vacacionar, tener una familia. A Dios le agrada, Dios es Dios de familia, pero hay un propósito primario en cada uno de nosotros, tendría que haber ese propósito primario. Una joven que busca un muchacho para casarse tendría que ver que ese joven tiene ese propósito, primeramente el Señor y después ella. Y un joven con una chica que busca para casarse tendría que buscar lo mismo. Ver que en su vida esta chica lo primero es el propósito de Dios en su vida y después está Él. Eso va a funcionar, eso funciona, eso va a funcionar, porque tienen el mismo propósito, el mismo objetivo, la misma meta, van para el mismo lado, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe. Hay un propósito que los une espiritual muy fuerte más allá de un anillo en el dedo. El Espíritu Santo es el que nos guía al propósito de Dios. Cristo en nosotros, Cristo en tu vida, es la sabiduría. La gente que no tiene al Señor busca sabiduría en filosofías, en leer muchos filósofos, saber qué dicen. Otros viajan a la India porque quieren conocer la sabiduría o leen libros o religiones o buscan el yoga o la meditación trascendental porque buscan una sabiduría más allá de la capacidad humana. Y la verdadera sabiduría está en el Espíritu Santo que es Cristo en nosotros, porque Él es el todo en todo y es el que nos guía a toda verdad y al propósito en esta vida de lo que Dios ha puesto como propósito en cada uno de nosotros. La muerte mía no salva a nadie, no es como la muerte de Cristo, pero mi forma de vivir sí puede salvar muchas vidas como ejemplo. Tu muerte no va a salvar a nadie, pero tu forma de vivir sí puede salvar a muchas almas. Cuando nos vamos a morir, podríamos decir que podemos sacar el auto, la gran casa, o una casa, o dos, o lo que sea, el título por tantos años de estudio, la esposa, los hijos, y nos quedamos sin nada. El propósito espiritual sigue estando dentro de nosotros. Y hay un propósito eterno para cada uno de nosotros. Yo podría enumerar 5 propósitos para ir redondeando el tema.
El primero es conocer a Dios, recibir el Espíritu Santo. No puedo conocer a Dios a través de lo que dice uno u otro, o escuchar una linda canción, o emocionarme, porque Dios no es emocionalismo, sino es una convicción y una certeza. Y conocer a Dios a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu en mí, el Espíritu en vos, es el que te va a guiar al propósito eterno de Dios. Lo segundo que podría enumerar es agradar a Dios y conocer a Dios, acercarnos a Dios. En Primera de Corintios, capítulo 1:9, dice, fiel es Dios, dice el apóstol, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero tener un propósito espiritual, eterno, que no se rompe, que no es terrenal. Y tengo que tener comunión con el Hijo de Dios, con Jesucristo, nuestro Salvador. Lo otro que puedo enumerar acerca de el propósito en tu vida y en mi vida es pertenecer a la familia de Dios. Cuando venimos a Dios y nos acercamos a Él y Él nos abre el telón espiritual, recuperamos la identidad de ser hijos de Dios y nos incorporamos en la familia de Dios. Pertenecemos a una familia que tiene un propósito eterno. Lo cuarto que podría decir es tratar de ser como Cristo. Y aquí es la gran tarea del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, de llevarnos a que seamos como Cristo, porque lo que Dios quiere es tener una gran familia de hijos e hijas iguales a Jesús, que actúen como actuaría Jesús. Nos falta mucho, a mí me falta mucho. Muchas veces actuamos carnalmente, muchas veces nos equivocamos. Y si nos damos cuenta, tenemos que decirle al Señor que nos perdone, porque cuando nos arrepentimos, su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y somos perdonados y limpiados. Aquí está la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Por último, podría decir también que el propósito de Dios es que podamos servir al prójimo, amar al prójimo como a uno mismo. Aquel que conoce el propósito de Dios en su corazón tiene empatía con lo que sucede alrededor. Ayuda, trata, colabora, se aflige, hace cosas para el prójimo. Vivir una vida con el propósito de Dios en nuestro interior es evangelizar al mundo. Primeramente con nuestras actitudes y después con la palabra. Muchas veces podríamos conocer versículos de memoria, pero debemos actuar de acuerdo a los versículos, de acuerdo a la palabra, para así mostrar que tenemos un propósito de vida. Pablo nos dice en Efesios 4, del 1 al 5, cómo debemos vivir. Pablo estaba preso y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Es la actitud, es la vida, es vivir una vida con el propósito de Dios en nuestro interior, arraigado a nuestro corazón. Y también Pablo en la carta a Timoteo, en segunda de Timoteo 1, del 7 al 10, dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y esto es para poder vivir el propósito de Dios en cada uno de nosotros, en el trabajo, en la facultad, en la calle, en donde andemos. Que la gente sepa que nosotros estamos viviendo por un propósito y que nos preparamos para ese propósito, de que lo que Dios ha establecido en la tierra, para que muchos puedan conocer al Señor y puedan darse cuenta de que en la vida hay un propósito que nos lleva más allá de lo que podamos vivir. Nacimos para morir y cuando nosotros nos vamos de este mundo alcanzaremos el propósito por el cual hemos vivido. Quedará cuando nos vamos la familia, las propiedades, si hubieron, el recuerdo, pero llegaremos al propósito y le veremos a Él cara a cara. Jesús, estando en la cruz, murió por el propósito de que todos nosotros seamos salvos. Y Él fue a la cruz como el Cordero inmolado, aquel Cordero que perdona el pecado del mundo. Su propósito fue cumplido. Y así es como nosotros debemos tratar de cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a participar hoy, como lo hacemos habitualmente, de el pan y del vino, recordando la muerte de Cristo en la cruz. Y te digo, te aliento a que cuando pienses en esto, pienses que Cristo vivió por un propósito y murió por un propósito que era salvarnos a todos nosotros y que tengamos una vida plena en Él. Dichosos, alegres, prosperando y estando en los planes de Dios. Enseguida nos encontramos para compartir el pan y el vino. Hola hermanos, Dios los siga bendiciendo. Ya preparados para compartir el pan, quería compartirle lo que el Señor nos dejó escrito. Cuando en Lucas 22:19 dice que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. También en Efesios 5, del 1 al 2, el Señor nos dejó escrito que sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Considerando esto, al participar del pan estamos presentando nuestro anhelo de amarle a Él como Él nos amó a nosotros, agradándole en todo. Así que hermanos, compartamos el pan en amor a Él, recordando su sacrificio por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, una vez más me toca compartirles de la sangre del Señor. Para compartirles de la sangre de Jesucristo, quiero ir a Éxodo capítulo 12, del versículo 12 al 13, que yo les voy a leer. Dice de la siguiente manera: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando viera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Sí? Acá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vemos cómo la sangre de Jesús que aplicaban los hebreos, los hijos de Israel, en los dinteles de la puerta, en las ventanas, los protegía de esta plaga destructora. ¿Sí? Ahora nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto en el cual nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Esta es la sangre que no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos protege. ¿Sí? Dios ha determinado que su sangre sea también de protección, ¿sí? Contra los ataques del enemigo, contra las cosas de este mundo. Dios nos ve a través de su sangre y podemos descansar y sentirnos seguros y confiados en la sangre que su Hijo ha derramado en la cruz. Así que les dejo esta palabra para que ustedes puedan pensarla, meditarla y que la puedan apropiar y hacerla suya para
para esta semana y a partir de acá en adelante. El Señor le bendiga grandemente. Hasta luego. Bueno, después de escuchar la reflexión de Adrián y Federico, vamos a participar del pan, el cuerpo de Cristo, en representación de su cuerpo. Señor, te damos gracias por tu cuerpo, por este pan que podemos compartir hoy y lo bendecimos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, por salvarnos, porque tu propósito llegó y fue victorioso, Señor. Bendecimos este pan en tu nombre. También hacemos memoria de su sangre derramada en la cruz, participamos del vino y le bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu preciosa sangre derramada en la cruz, que después de tanto tiempo sigue teniendo el mismo valor, el mismo potencial. Nos limpia, nos sana, nos perdona, nos protege, Señor. Bendecimos esta copa en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos. Los esperamos en la semana, el día viernes, que estamos haciendo una buena para que podamos compartir los detalles de las cosas que vivimos en la semana y qué opina Dios con todo esto. Y te contamos una buena. Y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Dios te siga bendiciendo.